Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Una vez más damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar una vez más reunidos en este lugar para alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que un saludo nuevamente desde acá, desde nuestro hogar, a todos los hermanos, a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales para poder escuchar este mensaje de la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios porque una vez más Dios nos permite el poder tener este momento para poder compartir la palabra del Señor y poder estudiarla y poder sacar de ella todas aquellas lecciones prácticas que la palabra de Dios tiene para nuestra vida. Así es de que esperamos que en Dios que esta palabra pueda ser de edificación a la vida de todos aquellos que van a ver este mensaje. Aleluya. Y así es de que nos sentimos muy contentos y alegres porque Dios es bueno. Dios en su misericordia hemos podido ver en estos días como Dios, hermanos, ha hecho cosas a favor nuestro que verdaderamente solamente Dios quien lo puede hacer. Dios ha estado con nosotros, nos ha estado no solamente fortaleciendo, sino velando por nuestras vidas, y yo creo que también lo está haciendo con ustedes, porque tenemos un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios misericordioso, que Él siempre está pendiente de toda su creación. Así de que esta noche vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor, para pedirle que a través de su palabra nos fortalezca, nos hable, y que sea Él exaltado y bendecido, porque ese es el propósito, que sea Dios quien reciba toda la gloria y toda la alabanza, porque Él es el único digno de recibirla. Así es que ahí en su casita yo le voy a invitar, si usted está haciendo algo, trate de cesar toda aquella actividad que pueda hacer y déle unos cuantos minutos al Señor, porque Dios nos da todo su amor, toda su gracia para con nosotros. Así es de que nosotros debemos de ser agradecidos y poder también dedicarle cierto tiempo a Dios para que sea Él glorificado. Así es de que le voy a invitar ahí en su casita donde usted se encuentra, que cierre sus ojos, vamos a adorar, vamos a alabar a Dios, vamos a glorificarle porque Él es bueno. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos una vez más porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Señor amado, gracias por cada momento que tú nos das de poder estar delante de tu presencia. Sabemos que no somos merecedores, Padre, porque somos pecadores. Fallamos, Señor, de muchas maneras. Señor amado, pero aún así tú estás dispuesto a trabajar con nosotros. Estás dispuesto a tomar estas vidas que son vidas con muchas problemas, con muchas dificultades. Tú no buscas perfección, sino buscas, Señor, trabajar con aquella disposición que cada uno de nosotros tenga. Y por eso, Señor, te damos gracias, porque tú no ves, Señor, nuestros defectos, nuestras incapacidades, Señor, nuestros límites, sino que te dignas, Padre, el poder descender a nuestro estado, Padre, y poder tomarlos en cuenta para poder glorificar tu nombre y que nuestra vida sea de bendición para las vidas de todos aquellos que puedan, Señor, tener ese encuentro personal contigo. Oh Dios amado, te lo pedimos y te pedimos esta noche, Señor, que te glorifiques de una manera especial. Padre amado, yo te pido que esta noche nos entregues tu palabra para que podamos ser consolados, para que podamos de ella, Padre, sacar lo mejor, lo más preciado, todo aquello hermoso que tú tienes en tu palabra para poder edificar y fortalecer nuestras vidas en los momentos de dificultad. Padre, gracias te damos esta noche y te pido, precioso Espíritu Santo, que seas tú ordenando cada uno de mis pensamientos para que de una manera fácil y sencilla pueda, Señor, dar este estudio con tu ayuda, Padre Santo, porque tú eres el maestro por excelencia. Yo no soy nada, Señor, sin tu ayuda. Por eso te doy gracias, porque eres tú quien me auxilia, quien me ayuda, Señor, en cada momento que necesito de ti, Padre. En cada situación de mi vida, Padre, siempre estás presente. Gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Esta noche, Padre, estudiaremos tu palabra
para traer gloria y alabanza a ti. Y a través de tu palabra poder, Señor, también ser edificados y consolados. Yo te pido que bendigas la vida de cada hermano que va a estar presente viendo este video. Los amigos, Padre, que nos ven también en Los Ángeles, en Utah, en México, oh Dios, en El Salvador, en cualquier lugar donde esta palabra pueda llegar a través de las redes sociales. Señor, yo te pido que seas tú exaltado y glorificado, porque eres tú digno de alabanza para siempre. Gracias te damos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, por quien te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano. Si usted tiene su Biblia ahí en casita, lo invito a que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 45, que es el libro que estamos estudiando. Ahora nos corresponde estudiar del versículo 8 en adelante. Isaías, capítulo 45, del versículo 8 en adelante. Ahí es donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Isaías 45, 8 en adelante. Así es de que dice la palabra del Señor de la manera siguiente: yo enviaré de lo alto mi victoria, como rocío del cielo y como lluvias de nube, y la tierra la recibirá. Como fruto producirá la salvación, y a su lado florecerá la justicia. Una vasija de barro, igual a otra, cualquiera, no se pone a discutir con quien lo hizo. El barro no dice al que lo trabaja, ¿qué estás haciendo? Ni el objeto hecho por él le dice, tú no sabes trabajar. Tampoco puede un hijo reprochar a sus padres el haberlo traído a este mundo. El Señor, el Dios Santo de Israel, quien lo formó, dice: ¿van acaso ustedes a pedirme cuentas de mis hijos? ¿O a darle lecciones? ¿O a darme lecciones de cómo debo hacer mis cosas? Yo creé la tierra y sus habitantes. Extendí el cielo con mis manos y mandé que aparecieran todos los astros. Yo hice aparecer a Ciro para que triunfe, y voy a hacerle fáciles todos los caminos. Él reconstruirá mi ciudad y dejará en libertad a mis desterrados, sin exigir pago ni recompensa. El Señor Dios Todopoderoso ha hablado. Amén. Cuando uno, hermanos, estudia la palabra de Dios, se da cuenta cómo Dios es soberano. Este capítulo 45, yo solo quiero hacer un resumen de lo que estudiamos el viernes pasado, precisamente donde Dios llama precisamente a Ciro y le confía una misión. Dios había, como dijimos el estudio anterior, que Dios había llamado a este hombre llamado Ciro 200 años antes de que él naciera. Es decir, hermanos, que todo esto se dio por voluntad divina para que cuando se cumpliera todo esto, precisamente todos pudieran ver cómo Dios es soberano, cómo Dios cumple lo que promete y que precisamente Él tiene a disposición todo. Y que Él hace como Él quiere, porque nadie puede decirle a Él por qué hace las cosas que hace. Ahora, en los versículos anteriores habíamos visto cómo Dios le había dicho que le iba a encargar una misión, pero al encargarle esa misión, precisamente Dios dice que lo iba a llevar de su mano, que lo iba a cargar, lo iba a andar de la mano para que él pudiera llevar a cabo todo aquel propósito y aquel deseo que Dios tenía en mente hacer con su pueblo que estaba en Babilonia, esclavizado por precisamente el rey Nabucodonosor. Ahora, Dios le dice precisamente a través del profeta, dice que Él va a abrir puertas, va a quebrar cerrojos, que Él le va a entregar tesoros escondidos que están ocultos,
y que precisamente lo va a hacer por amor a su pueblo. En muchos de estos versículos Dios confirma y dice, aunque tú no me conoces, yo voy a hacer esto contigo y lo voy a hacer para que todo el mundo conozca, desde el oriente hasta el occidente, que lo que yo estoy haciendo precisamente se cumplirá. Es decir, Dios había dado esta profecía unos 200 años antes por el profeta Isaías y precisamente se cumplió con una exactitud, hermanos, que eso nos llama a nosotros precisamente a que nosotros confiemos en este Dios. Porque si este Dios puede, de alguna manera, predecir el futuro y con tanta exactitud puede cumplirse las cosas que Él dice que hará, es decir, nosotros tenemos, hermanos, la oportunidad de poder confiar en Él y poder depositar nuestra confianza, porque todo lo que Él ha dicho se va a cumplir y nada de lo que Él ha hablado va a dejar de cumplirse. Es decir, que Él cumple lo que promete. Ahora, Él había dicho que precisamente Él era el Dios todopoderoso. Dice, no hay otro. Yo creo la luz, la oscuridad, produzco el bienestar y produzco la desgracia. Ahora, me llama la atención este versículo, hermano, porque dice, no hay otro, no hay otro. Yo soy el que produzco la luz, produzco las tinieblas, produzco el bienestar y produzco la desgracia. Ahora, me llama la atención este versículo, hermano, porque precisamente casi por lo general a nosotros se nos ha enseñado, yo le voy a decir esto, porque se nos ha enseñado que siempre existen dos fuerzas del mal. Hay un dualismo, es decir, que esto precisamente está Dios y está el poder de Satanás, que son dos rivales, con dos poderes precisamente tan extraordinarios que el uno y el otro están en constante lucha y disputa por la vida de los seres humanos. Ahora, cuando uno estudia este versículo donde dice precisamente que Él es quien crea la luz, quien crea las tinieblas, quien crea el bienestar y quien crea la desgracia, precisamente está hablando, hermanos, de que precisamente no hay nadie. Es decir, hermanos, que hay una fuerza muy poderosa que precisamente Dios ha creado con una finalidad. A esa fuerza poderosa o ser angelical que nosotros llamamos como Satanás, no es un rival de Dios. Eso nosotros debemos de tenerlo bien en mente y bien en claro, porque precisamente yo le voy a decir algo. ¿Por qué el profeta hace énfasis a que dice que yo soy el Señor y no hay otro? No hay otro. Yo soy el que creo la luz y creo las tinieblas, el bien y la desgracia. Ahora, ¿por qué el profeta dice esto? Porque precisamente, hermanos, yo no sé si conoce usted un poco de historia, pero verdaderamente, hermanos, toda lo que es la literatura judía se originó después del post-exilio. Ahora, ¿y qué le quiero decir con esto? Precisamente, hermanos, lo que era Persia, en Persia, hermanos, se originó algo que nosotros conocemos como el zoroastrismo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer sobre esto, pero precisamente en Persia se creía, hermanos, que habían dos dioses. Estaba el dios Ahura Mazda y estaba Ahriman, es decir, dos fuerzas oponentes. Dos fuerzas oponentes. Es decir, había un dualismo. Precisamente este Ahura Mazda era el dios de la luz. Era el dios del bien. Era el dios de todo lo bueno. Ahora, pero el otro dios que era Ahriman, precisamente era el dios de la oscuridad. El dios de la maldad. El Dios que creaba toda injusticia. Ahora, le digo esto porque precisamente, hermanos, recuérdese que Israel pasó 70 años esclavizado precisamente por Nabucodonosor.
Ahora, esto, hermanos, creó en ellos, precisamente ellos fueron muy influenciados por esta creencia que ellos tenían. Ellos fueron muy influenciados. Ahora, y le digo esto porque los pueblos primitivos, los pueblos antiguos, hermanos, eran animistas. Ahora, cuando yo le digo que estos pueblos primitivos eran animistas, ellos, hermanos, relacionaban todo, tanto las estrellas, los astros, cualquier otra cosa que hubiera de la naturaleza, la relacionaban con dioses. Ellos le daban naturaleza a todo esto y los personificaban y decían que estas cosas, hermanos, eran dioses. Así era como ellos creían antiguamente. Ahora, al estar Israel, hermanos, precisamente lo que es esclavizado durante muchos años, precisamente, hermanos, este dualismo, esta enseñanza que ellos tenían, es decir, toda esa cultura fue absorbida por Israel. Ahora, por eso es que ellos, hermanos, y le voy a decir algo, si usted lee todo el Antiguo Testamento, no se habla casi de demonios, no se habla mucho de rivalidad entre Dios y Satanás. ¿Por qué? Porque precisamente todo este dualismo, hermanos, que fue precisamente algo que penetró en la teología antiguo testamentaria, precisamente se origina de una manera tan fuerte en el tiempo en que nosotros conocemos como el tiempo precisamente de oscuridad de 400 años que Israel vivió, que es el tiempo entre lo que es el profeta Malaquías y Mateo. Es decir, en ese tiempo se origina de una manera bien fuerte todo esto, y por eso es que precisamente de ahí para acá se comienza a ver una fuerza opuesta donde se ve con claridad, hermanos, precisamente que hay dos oposiciones, Dios y Satanás. Pero yo le voy a decir algo. Dios, hermano, aún esta fuerza sobrenatural que hace que muchas veces los hombres corran hacia hacer el mal, muchas veces Dios la crea con un propósito. Ahora, es decir que si usted, y solo le voy a dar una cita, si usted ha leído el libro de Job, en el capítulo 1, dice que este ángel acusador, como se le llama en el libro de Job, dice de que él se presenta delante de Dios. Ahora, al presentarse delante de Dios, quiere decir que no es una fuerza poderosa que está precisamente trabajando separado de Dios. Es decir, que él no tiene autonomía. Es decir, que todo el trabajo que él desarrolla precisamente se debe a que está bajo el dominio de Dios como soberano. Ahora, y yo le voy a decir algo. Recuérdese que para hacer a alguien que sea mejor, cuando uno piensa de esta manera, puede entender un poco. Cuando uno, hermano, cuando Dios quiere hacer a una persona mucho mejor, siempre necesita un oponente bueno. Siempre. En todo es así, hermano. Usted va a ver en los deportistas, es así. Siempre que alguien quiere ser mejor, siempre le ponen un contrincante que sea bueno, para que esta persona desarrolle estas habilidades. De lo contrario, no las desarrolla. Y eso es lo que precisamente Dios hace. Ahora, lo que le quiero decir con esto es que precisamente el mal al que nosotros conocemos como Satanás, precisamente es una fuerza poderosa que Dios la creó. Es decir, no es independiente de Dios, no tiene autonomía para hacer las cosas que Él quiere. Es decir, que todo lo que Él hace tiene un límite. ¿Y quién le pone ese límite? Es Dios. Amén. Es Dios precisamente. Ahora, por eso el profeta Isaías, cuando dice que es Dios quien hace la luz, las tinieblas, el bienestar y la desgracia, está precisamente diciendo que aún todo aquello, hermanos, que precisamente es malo,
Oiga bien, todo aquello que es malo, o sea, esta entidad, hermano, con esta fuerza, precisamente fue creada por Dios con un propósito para nosotros. Ahora, y le digo esto, hermanos, porque yo le voy a decir algo. Dios, hermano, usa hasta el mal para cumplir aquellos propósitos eternos que Él tiene en mente. Y muchas veces nosotros como seres humanos no vamos a poder entender ni comprender a Dios por qué hace esto. ¿Por qué? Porque precisamente como dice Pablo a los romanos, sus caminos son insondables. Su sabiduría es tan vasta que usted y yo nunca, jamás lograremos entender por qué Dios muchas veces utiliza esta entidad poderosa, esta fuerza, para poder hacer mejor nuestras vidas. Nunca lo vamos a lograr entender. Y le voy a poner un ejemplo. Fíjese que cuando su hijo muere de una manera injusta e impía, que él era santo. Pero aún la muerte que se traza en la vida de su hijo, precisamente es injusta porque va a la cruz del Calvario a morir, no por lo que él ha hecho, sino por nosotros. Es decir, que Dios sabe cómo poder tomar todas estas cosas que a veces son injustas para poder llevar a cabo propósitos eternos que muchas veces usted y yo no conocemos. Nunca lograremos entender por qué Dios hace esto. Hay muchos ejemplos de esto. Recuérdese lo que le pasó a Job. Dios usa esta entidad, es decir, esta fuerza poderosa que le llaman ángel acusador. Dios lo usa. ¿Con qué propósito? Con el propósito de afinar, con el propósito de pulir la vida de este hombre llamado Job. Ese era el propósito nada más. Ahora, y ese es el propósito por el cual muchas veces Dios permite estas cosas. Ahora, si no recuérdese, y le voy a poner otro ejemplo. Pedro. Cuando Pedro, él declaraba y le decía, Señor, yo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino a dar mi vida. Si estos huyen, yo no voy a huir. Eso es lo que Pedro decía. Es decir, Pedro se llenaba de orgullo. Pedro decía todo esto del Señor. Ahora, y se lo voy a parafrasear de esta manera. Es como que si el Señor dijera, le dijera a esta entidad, a Satanás, le dijera, ¿sabes qué? Pedro dice que él va a ser tan fiel que está dispuesto a morir aún por mí. Entonces, pruébalo, a ver si es verdad que las palabras que él dice son verdaderamente fiables. Y dice que en cierta ocasión el Señor le dijo a Pedro, Pedro, te han pedido, oiga, habían hecho una petición precisamente para tentar y sacudir a Pedro por lo que él decía hacer, porque él decía, aunque todos estos te abandonen, aunque todos estos te dejen, yo no lo voy a hacer. Es decir, que Pedro se sentía tan seguro. Entonces lo que Dios hace precisamente es esto, mire. Y se lo voy a parafrasear de una manera fácil. Es como que Dios le soltara la cadenita a esta entidad y dijera, pruébalo un momento para que se dé cuenta quién es Él. ¿Quién es Él? Que todo lo que está diciendo es una falacia, es un engaño, que no se ha dado cuenta que precisamente Él me va a negar. Fíjese. Y esto es lo que precisamente hace Isaías. Por eso dice, yo soy el que creo en la luz, las tinieblas, yo creo el bien y la desgracia. ¿Por qué? Porque precisamente los persas, oiga bien, los persas, ellos creían que habían dos entidades poderosas que estaban peleando una contra otra. Y lo que Isaías nos está diciendo precisamente es que todas estas causas, tanto las tinieblas y la desgracia, el bien y la luz, tienen una causa común. Y esa causa común se llama Dios. No hay otro. Gloria a Dios. No hay otro. Él permite todo. Él permite todo con un propósito y un fin eterno. Por eso es que Isaías dice esto. Por eso es que yo quise detenerme un poco en esto.
Aunque este versículo es del estudio anterior, pero yo quise detenerme un poco porque precisamente esto ha llevado, hermanos, a muchos que predican la palabra de Dios diciendo de que es Dios quien trae toda desgracia. No, es Dios quien permite que esta fuerza poderosa, esta entidad, este personaje que usted y yo conocemos como Satanás, Dios permite todo esto con un fin eterno. No es que sea un rival de Dios, jamás Satanás ha sido un rival de Dios. Nunca lo ha sido ni nunca lo será. Eso es lo que nosotros debemos de tener claro. Porque muchas veces, hermano, como cristianos quizás le damos tanto realce a Satanás que a Dios lo hacemos más pequeño que a él. A veces llegamos a pensar que Satanás tiene más poder que Dios. Porque le puede sacar a sus hijos, les puede robar. No, Dios permite esto. ¿Sabe por qué? Porque muchos no se dan cuenta que ellos no son hijos de Dios. Están mezclados, están ahí. Pero Dios tiene propósitos eternos y por eso permite que esta entidad trabaje en la vida de cada uno para que usted y yo entendamos quién en realidad usted y yo somos. Gloria a Dios. Es por eso. Ahora continuamos y entramos precisamente a lo que dice el versículo 8. Pero no quiero entrar ahí sin antes decirle lo último. Fíjese, hermano, que cuando Dios hace maravillas extraordinarias, es fácil que Dios está en control. Es fácil creer que Dios tiene el dominio. Es fácil. Ahora, pero cuando vienen las adversidades, vienen los problemas, vienen las cargas pesadas sobre nuestra vida, que aquellos problemas nos agobian tanto, que es lo que nosotros pensamos. El diablo. Que es el diablo, ¿verdad? Que es el diablo. Es decir, en esos momentos, si hermanos, si nosotros cuando estamos en bien, sabemos que Dios tiene control, Dios tiene dominio y Él es soberano. Ahora, en los momentos de adversidad necesitamos creer más todavía que precisamente todo está bajo control. Amén. Todo. Y es por eso que Isaías se enfoca en esto. Ahora, dice el versículo 8. Yo enviaré de lo alto mi victoria, como el rocío del cielo y la lluvia de las nubes. Y la tierra la recibirá. Como fruto producirá salvación y al lado de la salvación florecerá la justicia. Oiga bien lo que Dios está diciendo. Dios va a enviar de los cielos una grande bendición que va a producir salvación y dice que junto a la salvación va precisamente la justicia. Ahora, hay algo muy importante. Fíjese que nunca la salvación va separada de la justicia. Nunca usted puede decir que va a tener salvación, pero no va a tener justicia. Es decir, lo que Dios hace cuando produce salvación, ellas van juntas de la mano. Y le voy a poner un ejemplo. No sé si ha leído Apocalipsis capítulo 20. Cuando habla sobre que dice que las almas de los decapitados están debajo precisamente del altar del Señor. Y dice la palabra de Dios que ellos, dice, estos han vencido, dice, por el testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Usted no puede ser vencedor solo por el testimonio de Cristo y dejar a un lado la palabra de Dios. Es decir, así como el testimonio de Cristo y la palabra de Dios van juntas también en la salvación. Cuando Dios produce salvación en la vida de una persona, hay frutos de justicia. Hay frutos de justicia. Es decir, si usted algún día es salvo, usted en su vida se van a producir frutos, pero frutos de justicia. Pero si quizás usted pudiera ser cristiano, pero no, y dice que es cristiano y que es salvo, pero no hay productos de frutos de justicia en usted, allí, hermano, debería de haber, de tener las barbas en remojo, porque la salvación y la justicia van juntas, van de la mano. Ahora, y esto, hermano, este pasaje precisamente es algo como lo que habla
el salmista David en el Salmo 85. Yo lo voy a llevar al Salmo 85 para que precisamente vea lo que dice David. Salmo 85, versículo 10 y 13 al 13. Mire lo que dice Salmo 85, versículo 10 al 13. Mire lo que dice: el amor y la verdad se darán cita. Yo quiero que usted se enfoque en esto. Fíjense que aquí dice que la salvación produce frutos de justicia. Aquí dice que en este capítulo 85, el versículo 10 dice que el amor y la verdad se juntan. Así dice la Reina Valera. En esta dice que se hacen una cita. Es decir, vea bien, dos cosas muy importantes: amor y verdad van juntas. Mire lo que dice. Dice, la paz y la justicia, ¿qué pasa? Se besan. Se besaron. Oiga, paz y justicia. Paz y justicia se besan. Es decir, hay dos características en estas cosas que Isaías hace. Amor y verdad van juntos. Usted no puede decir que tiene la verdad cuando no tiene amor. O usted no puede decir que tiene amor, pero no tiene verdad. No sé si me logra entender. Pero dice acá también que la paz y la justicia se besan, es decir, van juntas. Es decir, todas estas cosas, hermano, nunca se dan por separado: paz y justicia. Usted no puede tener paz y ser justo. O usted no puede solo ser justo y no tener paz. Es decir, ambas cosas siempre van juntas. Siempre. Por eso es que dice aquí, el amor y la verdad se darán cita. La paz y la justicia se besarán. Versículo 11. La verdad brotará de la tierra. Oiga lo que dice, lo mismo que está diciendo Isaías. Que dice que la salvación brotará ¿de dónde? De la tierra. Porque Dios dice que va a enviar lluvia del cielo y la tierra va a germinar. Y cuando la tierra germina, dice que va a producir salvación. Y el fruto de la salvación es justicia. Oiga bien, y aquí mire lo que dice el versículo 11. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Oiga, la justicia mirará desde el cielo. Es decir, solamente una mirada de justicia del cielo puede hacer que brote en la vida humana verdad. Solamente un cambio que Dios produzca desde el cielo en la vida del hombre puede haber verdad en la tierra, verdad en el hombre. El hombre no puede tener verdad sin una mirada del cielo. No se puede producir. El hombre no puede producir por sí mismo verdad, porque el hombre es un hombre, es engañoso, su corazón es malo. Él no puede producir ni justicia, ni amor, ni verdad. No puede producir salvación, no puede producir nada. Solamente con una mirada del cielo se puede producir verdad en la tierra. Solamente. De lo contrario, el hombre no puede producir verdad. No puede. Y es por eso de que dice acá, el Señor mismo traerá la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. Oiga, el Señor mismo traerá lluvia, lo mismo que está diciendo Isaías. Es decir, que Isaías dice que Dios va a derramar lluvia sobre la tierra y que la tierra, al estar empapada de esa lluvia, precisamente va a producir salvación, y el fruto de esta salvación será justicia. Miren lo que dice acá: el Señor mismo traerá la lluvia y nuestra tierra dará fruto. Este versículo precisamente nos habla que mientras Israel no esté en voluntad, no esté en obediencia a Dios, la tierra no puede producir fruto. Y le voy a decir por qué. Porque Israel fue un pueblo que Dios escogió para que fuera un pueblo de sacerdotes. A través de Israel, las bendiciones iban a ser en todo el universo.
Pero como Israel está en disputa, está en problemas con Dios, está en pecado, entonces él no puede producir bendiciones a las demás naciones. Y ese es un problema. Hasta que Israel se ponga en obediencia con Dios, entonces Israel va a ser de grande bendición para toda la tierra. Recuérdese la promesa que Dios le dio a Abraham. Le dijo, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Todas. Porque ese era el propósito de Dios. Si Israel se mantenía en obediencia, todas las naciones del mundo iban a ser bendecidas. Y al ser bendecidas, hermanos, precisamente ellas iban a buscar a Dios porque veían que Israel era bendecido en abundancia. Pero como Israel se rebeló contra Dios y comenzó a caminar en desobediencia, la desobediencia de Israel trajo problemas a la humanidad misma. Y por eso dice Isaías esto. Ahora, quiero que volvamos a Isaías. Dice acá, Isaías 45, dice, y la tierra la recibirá. Como fruto producirá salvación y a su lado florecerá la justicia. Versículos 9 y 10. Mire lo que dice. Una vasija de barro igual a otra, cualquiera, no se pone a discutir con quien lo hizo. El barro no dice al que lo trabaja, ¿qué estás haciendo? Ni el objeto hecho por el alfarero le dice, tú no sabes trabajar. Tampoco puede un hijo reprochar a sus padres el haberlo traído a este mundo. Fíjese que Isaías nos pone dos ejemplos. Dice que el barro o el alfarero no pueden contender con el que lo hizo. El barro, cualquier objeto de arcilla, no puede decirle al que lo forma, tú no sabes trabajar. Tú no sabes lo que estás haciendo. Ahora, ¿y por qué dice Isaías y pone estos dos ejemplos en el versículo 9 y 10? De que dice que el barro no puede contender con el alfarero. ¿Por qué dice que el objeto no le puede decir al alfarero? Tú no sabes lo que estás haciendo. Así dice también en el 10, que dice que un hijo no puede reprochar a sus padres y decirles por qué lo han traído a este mundo. Ahora, aquí, ¿por qué Isaías pone estos dos ejemplos? Porque precisamente hay algo, hermanos, que a veces causa a mí me causaba como motivo de un poco de risa en estos dos versículos. ¿Sabe por qué? Recuérdese que Israel, hermano, Dios se le había mostrado a Israel. Israel tenía tantas evidencias del poder extraordinario que Dios había mostrado, un poder que había desplegado en muchas ocasiones cuando los había libertado precisamente de Egipto, como el poder de Dios se había desplegado a través del mar y había abierto un camino que ellos no tuvieron que pasar nadando, sino que pasaron en seco. Dios mostró y desplegó ese poder cuando estuvieron en el desierto. Dios los alimentó. Dice que sus ropas nunca se envejecieron. Es decir, toda esa grandeza, todo ese poder que Dios había mostrado a Israel, como que no fue suficiente para que Israel pudiera tener esa confianza que Dios sabía lo que estaba haciendo. Fíjese bien. Por eso, hermanos, es de que cuando las personas creen en Dios, hay personas que andan en la iglesia, de iglesia en iglesia, buscando a dónde hay sanidad. A veces, hermano, esto no hace que una persona sea una persona con una fe profunda, con una fe tan arraigada en Dios, que nada lo va a separar. Porque Israel, ¿cuántos milagros vio? ¿Cuántos? Multitud de milagros. Dios, hermano, mostró, no solamente en Egipto, cómo él precisamente estaba venciendo sobre cada deidad que en Egipto se adoraba. Ahora, cuando lo saca, como dice la palabra de Dios, con mano poderosa. Abre el mar rojo, le demuestra quién era él.
Precisamente en el desierto, durante 40 años, Dios trabaja con ellos, los alimenta, los sustenta, los tolera tanto, que cada vez que Dios hacía un milagro, ellos se alegraban, se gozaban, pero al rato ya se les había olvidado lo que Dios había hecho. Y después comenzaban a dudar, ¿será que Dios puede alimentarnos? ¿Será que Dios puede hacer esto? ¿Será que Dios puede darnos agua? Es decir, que Israel, a través de toda su experiencia personal que él tuvo con Dios, no tuvo la fe para poder confiar en Dios y saber que verdaderamente ellos estaban en manos de un ser supremo, soberano, que tenía el control de todo y que nada escapaba de él y que era poderoso para sustentar sus vidas. Y lo mismo pasó, hermano, a la generación nueva, es decir, a aquellos hijos que nacieron en el desierto, que pasaron el Jordán. Le vuelve a demostrar a esta generación cómo el poder de Dios era grande, abriendo el río Jordán. Y lo abrió, hermano. Fíjese Dios como muchas veces es tan maravilloso. Dios lo abrió en épocas cuando el Jordán se desbordaba. Fíjese bien. No lo partió, no lo dividió como hizo con el Mar Rojo en épocas cuando el río Jordán está más estrecho. No lo hizo en ese tiempo, lo hizo cuando se desborda por todo su caudal, por todos lugares. Entonces lo abre, porque precisamente Dios, hermanos, trata de demostrarnos a nosotros quién es Él a través de las cosas que Él hace, para que nosotros demos cuenta quién verdaderamente es Él. Ahora, cuando el profeta dice, ¿por qué el barro? ¿Por qué la arcilla? ¿Por qué un pedazo de tiesto tiene que altercar con el alfarero? Ahora, aquí está de alguna manera, hermanos, hablando de una manera figurada, porque el barro está representado por el hombre. El alfarero precisamente representa o simbólicamente está hablando de Dios. Pero fíjate bien, ¿por qué Isaías trae esto? De por qué el barro le está diciendo al alfarero, peleando. ¿Por qué discute? ¿Sabe por qué Isaías pone esto? Porque, yo le voy a decir algo, y es donde yo me quedaba pensativo y a veces me daba risa, porque si Israel vio todo este poder extraordinario de parte de Dios, ¿por qué no confiaba en Dios? ¿Por qué no pensaba que verdaderamente todo lo que Dios estaba haciendo a favor de ellos tenía un propósito eterno? Ahora, fíjese que cuando Dios levanta a Ciro como gobernante de Persia, y precisamente muchos judíos protestaron. Oiga, muchos judíos no aceptaban por qué Dios les iba a dar libertad a través de un pagano. Que por qué Dios usaba a una persona que no era del pueblo de ellos. Oiga qué tremendo, hermano. Es decir, ellos, hermanos, estaban cuestionando la sabiduría y los designios de Dios. Mire qué tremendo. Israel, hermanos, en lugar de pensar qué bueno que Dios nos va a dar la libertad, no importa quién use. Lo importante es que Dios nos va a llevar a nuestra tierra. Lo importante es que Dios va a cuidar de nosotros. Lo importante es que Dios nos va a dar libertad de esta cautividad que tenemos ya por tantos años. En lugar de pensar y decir, confiar en Dios, Israel comienza a cuestionar la sabiduría y los designios de Dios. Por eso es que dice acá, miren, el objeto hecho por el alfarero le dice, tú no sabes trabajar. Oiga lo que Israel estaba diciendo al Señor. No saben lo que hacen. Es decir, ellos le estaban diciendo, es como que Israel le dijera al Señor, Señor, tú no sabes lo que estás haciendo con usar a este hombre gentil. No sabes nada. Nosotros tenemos más conocimiento y para nosotros deberías de usar a uno de nuestra nación. Fíjese lo que Israel pensaba. Es decir, cómo Israel, a través de todas estas maravillas que había visto, ahora cuestiona a Dios. ¿De por qué Él usa a un gobernante gentil, a un pagano?
Ese era lo que Israel estaba haciendo en ese tiempo. Cuestionando a Dios. Ahora, yo le voy a decir algo. ¿No a veces nos pasa a nosotros de la misma manera? A veces nosotros en oración le pedimos algo a Dios y Dios nos responde de otra manera. ¿Acaso no pasa lo mismo? Cuando a veces le decimos, Señor, es que no te estaba pidiendo eso, yo te estaba pidiendo esto. Yo quería que lo hicieras así, de esta manera. Señor, así hazlo. Santo. Ahora, eso pasa con nosotros, hermano. Es como que a veces le digamos, Señor, es que te equivocaste de la manera en que lo hiciste. Yo no quería así. Eso es lo que Dios hace. Es decir, ¿cómo usted y yo podemos cuestionar a Dios? Por eso pone otro ejemplo. Dice, ¿podrá un hijo? Vea lo que dice. Tampoco puede un hijo reprochar a sus padres el haberlo traído a este mundo. Ahora yo le voy a decir algo. ¿Cómo puede un hijo reprochar hacer esto? ¿Acaso fueron los padres los que dijeron? Es como que un hijo se quejara. ¿Y por qué? ¿Por qué no me hicieron con ojos arcos? ¿Por qué no me hicieron pelo rubio? ¿Por qué no me hicieron blanco? ¿Acaso los padres tienen control de esto? ¿Ah? O se les dice a los padres cuando van a tener un hijo, su hijo va a nacer en tal lugar, su hijo va a hacer esto, su hijo... No. Va a ser abogado. ¿Por qué me hiciste tan pequeñito, tan chaparrito? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste feo? Imagínense. Eso es como por ahí, saca que verdaderamente está inconforme como Dios es. Eso pasa. Hay mucha gente que está inconforme, no le gusta. ¿Y por qué Dios me hizo pequeño? ¿Por qué no me hizo más grande? ¿Por qué no me hizo más claro? ¿Por qué cree que muchas personas están siendo afectadas ahora en día? ¿Por qué cree que la vanidad ha llevado a la muerte a muchas mujeres? ¿Por qué? Porque no están conformes. Dicen, Dios se equivocó, es que yo quería grandotas. Yo las quería grandes y el Señor me las hizo pequeñas. Es que, si no vea, hasta gente que se cambia de color de piel. ¿Y qué nos dice eso? Que precisamente están inconformes como Dios los ha creado. Así como estaba Israel. Israel estaba inconforme. Israel cuestionaba a Dios diciéndole por qué había usado a este gobernante gentil. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que no conocía? ¿Por qué? ¿Por qué Dios había sido esto? Es decir, como diciéndole al Señor, como dice aquí, es que tú no sabes trabajar, no sabes lo que haces. Da un poco de risa y ver de la manera en que Israel pensaba, es decir, cómo él podía cuestionar a Dios. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Cómo usted y yo podemos cuestionar a Dios? ¿Cómo? O sea, si es Él quien nos hizo. Él es soberano. Él hace lo que quiere con quien quiere y no tiene que darle cuentas a nadie. No tiene que darle cuentas a nadie. No tiene que rendirle cuentas. Y nosotros como seres humanos muchas veces cuestionamos a Dios como que si Dios estuviera a nuestro servicio y como que Dios tuviera que rendirnos cuentas. Así vive mucha gente. Y así estaba Israel. Dice acá, versículo 11, el Señor Dios Santo de Israel, quien lo formó, dice, oiga bien lo que el Señor le dice a Israel, en el versículo 11, el Señor, el Dios Santo de Israel, quien lo formó, es decir, quien formó a Ciro, dice esto, ¿van acaso ustedes a pedirme cuenta de mis hijos? Oiga. Y dice, o a darme lecciones de cómo hacer mis cosas. Oiga lo que el Señor les está diciendo. Dice, ¿van acaso ustedes a pedirme cuenta de mis hijos? Es decir, lo que Dios hace con su creación. ¿Podemos nosotros decirle al Señor, ¿por qué está pasando todo esto?
¿Podemos decirle a Dios que es injusto lo que ahorita estamos viviendo todo el mundo? No. Usted y yo no lo entendemos, pero Dios tiene propósitos definidos con todo esto que está pasando. Dios tiene propósitos eternos que usted y yo no logramos entender, porque la mente de Dios es una mente extraordinaria que ningún ser humano lo puede entender. Quizás podemos nosotros, hermanos, como seres humanos, llegar a tener un conocimiento tan vasto, pero ese conocimiento vasto que usted y yo podemos llegar a tener es como una gota en un inmenso mar. Sí. Porque los científicos han dicho que el ser humano solo, el más inteligente, solo gasta el 10% de su Imagínense. Y le voy a decir algo. cerebro. Fíjese que científicamente se ha dicho y se ha comprobado que nosotros los hombres solo usamos una parte del cerebro. Imagínense si usáramos las dos partes del cerebro. Imagínense qué sabiduría llegaría a desarrollar un hombre. Y con solo usar la mitad del cerebro, el hombre se cree grande. Tanto que ha llegado a cuestionar a Dios a través de su sabiduría y de su conocimiento. Imagínense si usáramos los dos lados de nuestro cerebro. Los dos hemisferios. Los dos hemisferios. Imagínense. ¿Qué pasaría? Hermano, peleamos más con Dios. Peleamos más con Él. Discutimos más con Él. Si ahora, siendo insignificantes y con una mente finita, a veces peleamos con Dios. Discutimos con Él por bobería, por tontería. ¿Qué no sería si trabajáramos los dos hemisferios? Imagínense qué tremendo. Y así estaba Israel. Dios les dice, ustedes me van a dar lección a mí de cómo voy a hacer el trabajo. Es como que Dios les esté diciendo, déjenlo en mis manos, yo voy a atender lo mío, yo sé cómo llevo las cosas. Eso es lo que Dios les está diciendo. Porque precisamente, hermano, el hombre ha llegado hasta esta situación. Cuestionar a Dios por lo que Él hace. Por todos los que aman. Ay, Señor, ¿y por qué llueve? ¿Y por qué frío? ¿Y por qué tanto calor, Señor? ¿Por qué no nos das un ambiente como el de California? Que es tropical, que es fresco, todo el tiempo. O sea, por todo nos quejamos, por todo cuestionamos a Dios. Que porque hay mucho calor, que porque mucho llueve, que porque mucho frío. Nunca estamos conformes. Hay una inconformidad en nuestro corazón. Y por eso Dios les dice, ¿van a ustedes a decirme cómo yo voy a trabajar con mis hijos? Eso es, hermano, como que Dios, como que viniera el vecino a decirme, no, mire, trabaje así con sus hijos, usted no sabe. O como que yo vaya al vecino y decirle, ¿sabe qué, vecino? Mire, esa sirvienta que tiene no hace bien el trabajo, que lo haga así. ¿Y a mí qué me importa? Si a él le gusta así, ¿y quién soy yo para meterme? ¿Quién soy yo para cuestionarlo? Y es lo mismo que Dios hace. Él dice, ¿ustedes van a decirme cómo voy a trabajar con mi creación? ¿Ah? Imagínense Dios lo que nos está diciendo. ¿Ustedes van a decirme cómo trabajar con el universo? ¿Ustedes van a decirme cómo funciona todo? Si no, vean el libro de Job. Cuando Job comienza a decir un montón de cosas, Dios le dijo, ok, te voy a hablar. Cuando dice que le habló del torbellino, te voy a hablar, le dijo, cíñete los pantalones porque me vas a tener que responder. Y él le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando creé las montañas? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límite al mar? ¿Dónde estabas tú cuando el asno montés me pide a mí alimento? ¿Dónde estabas? Si sabes, dímelo. ¿Sabe qué es lo que hizo Job? Hizo así, mire. De oídas te había oído. Por bocón, dijo él. Santo. Mejor me tapo la boca.
Sí, porque Dios lo cuestionaba. Dios le estaba diciendo, Señor, ¿yo por qué estoy siendo castigado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy siendo tratado de esta manera? ¿Por qué yo? Y Dios le dijo, bueno, si tú te crees justo, me vas a responder a lo que yo te voy a preguntar. Respóndeme. Palabras sencillas, fáciles. Examen fácil. Le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas? A todos estos que cuestionan muchas veces a Dios, ¿dónde estaba usted cuando Él trabajó y hizo todo el universo? ¿Dónde estaba? Usted no era nada. Y es lo que le dijo a Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todas las montañas? ¿Dónde estabas tú cuando el alto monte me pide alimento? ¿Dónde estabas? Cuando Él gime, cuando Él muja y me pide alimento, ¿a dónde estabas tú? Cuando está pariendo el animal salvaje, ¿dónde estás metido tú? Le dijo el Señor. ¿Dónde? Y Job dijo, bueno, este examen no lo pasa. Y dijo Job, Señor, le dijo, es que de oídas te había oído. ¿No era que sabía mucho? Ahora dijo, voy a poner mi vida en el polvo. Es decir, se iba a humillar. Porque estaba queriendo cuestionar a Dios. Y hay mucha gente así, soberbia, egoísta, que creen que todo lo saben. Que cuestionan a Dios por cualquier cosa. No, hermanos, si usted y yo solo somos polvo. Usted y yo no somos nada. Imagínense, ¿quién puede comprar polvo? ¿Usted ha visto que venden polvo en las tiendas? ¿Quién lo compra? Nadie. Si eso es algo común que se halla en cualquier lugar. Así somos usted y yo, somos polvo. No somos nada. Somos lo más insignificante. Un grano de arena, dice la alabanza. Es decir que nosotros no podemos cuestionar a Dios. Y así estaba haciendo Israel. Ustedes me van a dar lecciones, les dice el Señor, de cómo voy a hacer mi trabajo. Ustedes van a ser quienes me van a dar esa lección, cómo trabajar, cómo hacer las cosas. Y Dios les estaba diciendo, porque precisamente lo cuestionaban. ¿Por qué usas a Ciro? ¿Por qué, Señor? Mire, ese es como cuando, yo no sé si se recuerda cuando la gran sequía y hambruna en tiempos del rey Acab, el profeta Elías. Si usted se fija, a mí me llama la atención, oiga bien, dos cosas que pasan en la vida de Elías. Primero, cuando pasa aquella hambruna, le dice el Señor, vete al arroyo que está ahí frente al Jordán, al arroyo de Queriat. Vete ahí y yo te voy a sustentar. Imagina que Elías le hubiera dicho, Señor, ¿y a quién vas a mandar? ¿Y qué me vas a dar de comer? ¿Qué vas a hacer para llevarme allá algo? Imagínense Elías poniéndose en esa situación, diciéndole al Señor, Señor, yo quiero pan, yo quiero carne, pero mándame una buena comisión con todo lo necesario. ¿Y sabe a quién le mandó? Un cuerpo. ¿Y sabe qué representaba el cuerpo para un profeta como Elías? Ese era un ave inmunda. Porque el cuervo estaba en la categoría de los animales inmundos. Y mire a quién Dios usó para alimentarlo. Elías no cuestionó a Dios. Lo importante es que le dio de comer. Eso es lo importante. ¿A quién llevó para que le diera de comer? Dice que ahí iba el cuervo. Mañana y tarde. Con pan y carne. ¿De dónde se la robaba? ¿Quién sabe? Pero este animal era astuto. Carne le llevaba. Un animal carroñero. ¿De dónde la sacaba? Pero ahí estaba Elías comiendo bien tranquilo, bien a gustito, carne. Pero no cuestionó a Dios, Señor, ¿por qué mandas ese cuerpo tan feo? Un animal inmundo. Elías hizo eso. Y cuando se acabe el agua, le dice, vete a Sarepta. Y allá yo le he dicho a una viuda que te dé de comer.
Oiga, hermano, para un profeta de Dios, como la categoría o como la clase de Elías, era una vergüenza que una viuda le diera de comer. Era una vergüenza. Esto era humillante para un profeta, que Dios use una viuda. Y una que estaba a punto de morirse, que ya no tenía ni para ella ni para su hijo. Pero vea a quiénes usa Dios, hermano. Dios no anda pensando que aquí Dios tiene todo bajo su soberanía, voluntad, que Él todas las cosas las tiene a su disposición. Y cuando Él dice hacer algo, Él usa lo que sea. Amén. Lo que sea. Imagínense que en estos tiempos que estamos viviendo de que se acabara el alimento. Imagínense, se la voy a plantear así ya que estamos viviendo esta situación. Que se acabara el agua y se acabara la comida en las tiendas. Y el Señor dijera, estate ahí te llevo alimento. ¿Qué hiciéramos nosotros, Señor? ¿Y a qué hermano vas a mandar? ¿A qué hermano? Imagínense que venga un perrito por ahí con un pedazo de una bolsa de pan. Imagínense. Porque muchas veces nosotros cuestionamos a Dios. Yo no sé si usted se recuerda cuando Israel quería carne. Y comenzó a quejarse. Comenzó a quejarse con Moisés. Queremos comer carne. Moisés ahí va. Donde el Señor le dijo, fíjate que estos ingratos me van a casi me apedrean. Quieren carne y yo de dónde les voy a dar. Si yo no tengo carnicería. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a Moisés? Le dijo, no te preocupes. No te preocupes. Mañana yo les doy carne. Mañana yo les voy a dar carne, como ellos piden. ¿Y sabe qué fue lo que le dijo Moisés? Le dijo, Señor, mira, aunque sacaras todos los peces del mar, no alcanzaría para darle alimento a este montón de haraganes. Imagínense lo que Moisés estaba pensando. Había visto el poder de Dios desplegarse y lo había usado a él mismo para hacer grandes maravillas. Y ahora está cuestionando a Dios cómo iba a hacer para alimentarles y darles carne. Dios le dije, ¿sabes qué? Ese es mi problema. Tú no te preocupes, ese es mi problema. Yo sabré cómo voy a hacer. ¿Y qué pasó? Al siguiente día. Imagínense cómo la naturaleza está a disposición de Dios. Dice que una bandada de codornices llegaron y cayeron alrededor del campamento. ¿Y comieron o no? Sí. Comieron. Pero solo vea los ejemplos que le estoy poniendo de hombres grandes como Moisés. Cuestionó a Dios cómo iba a hacer para alimentar y darles carne en el desierto. ¿Acaso el poder de Dios es limitado? ¿Acaso Dios tiene límite con lo que Él hace? Hermano, si Él es supremo, Él es soberano, Él es todopoderoso y para Él no hay límite. Por eso dice su palabra, lo que para ustedes es imposible, para Dios no lo es. Porque Dios puede usar todo, hermano. Todo. Para nuestro beneficio. Y eso es lo que estaba haciendo Dios con Israel. Les voy a mandar un gobernante pagano, les dijo él. Como para que les doliera, ¿verdad? Porque ellos estaban acostumbrados, hermano, a que la liberación venía siempre de hombres que Dios levantaba en medio de su pueblo. Ellos estaban acostumbrados a esto. Y cuando les dice que sirva, comienzan a murmurar. Es que tú no sabes lo que hace, Señor. ¿Por qué vas a levantar a este hombre? ¿Por qué? Dinos, respóndenos. Es decir, cuestionando. Por eso Dios les dice, ustedes me van a dar consejos de cómo yo voy a hacer mi trabajo. Tremendo, ¿verdad? Pero es la verdad. Ahora dice acá, vamos a continuar. Yo haré, dice versículo 12, yo creé la tierra y sus habitantes, extendí el cielo con mis manos y mandé que aparecieran todos los astros. Hice, en la versión Reina Valera, dice algo diferente a esta. Aquí dice, lo levanté en justicia. Así dice. Yo lo levanté en justicia. Así dice la Reina Valera. Pero mire aquí lo que dice. Dice, versículo 13, yo hice aparecer a Ciro para que triunfe. Oiga, qué tremendo, hermano. Es que cuando Dios tiene de bendecir a alguien, hermano, desde antes de que esa persona nazca, las bendiciones ya están para él.
Amén. Yo hice aparecer a Ciro para que triunfe. Oiga, yo no sé si usted ha tenido oportunidad de leer el Salmo 23, el último versículo. El último versículo dice que las bendiciones de Dios irán detrás de David. Irán detrás. Imagínense qué tremendo. Cómo las bendiciones van detrás. Mire lo que dice. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mi día. En la versión Reina Valera dice el bien y la misericordia. Así dice. El bien y la misericordia irán conmigo todos los días de mi vida. Oiga, imagínense, hermano, que hay personas que no tienen que andar detrás de las bendiciones. Las bendiciones van detrás de ellos. Amén. Por eso es que uno puede ver en muchos hermanos cómo Dios los bendice. Porque dice, tu bondad y tu misericordia me seguirán. Así dice la Reina Valera, me seguirán todos los días. Es decir, no va a haber un día que la bondad y la misericordia no van a andar detrás de este cristiano. Así. Miren qué tremendo. Cómo las bendiciones van detrás de los hijos de Dios. Y se fija que hay muchos cristianos que andan buscando las bendiciones y no las encuentran. Huyen. Las bendiciones huyen de ellos, porque como ellos solo andan detrás de lo material, pero aquel que es fiel con Dios no anda detrás de ellas. Dios hace que ellas lo sigan. Tu bondad y tu misericordia, dice, me seguirán todos los días de mi vida. Y en tu casa, dice, moraré por largos días. Es que Dios es bueno. Por eso dice el versículo 12 aquí, yo hice aparecer a Ciro para que triunfe. Oiga lo que dice. Voy a hacerle fáciles todos los caminos. Oiga, qué precioso, hermano. Oiga, cómo Dios bendijo a este hombre. Le voy a hacer fáciles todos sus triunfos. Por eso en la historia, fíjense que se habla de Ciro, cuando él iba conquistando, dice que a veces solo lo miraban de lejos aparecer y las naciones se rendían a él. Él no tenía que pelear. Imagínense qué tremendo. Dios le había dicho, te voy a dar tesoros escondidos. Fíjense que el Sardes, el rey de Lidia, dice de que precisamente cuando vio a Ciro, dice que tenía una hoja hecha de todos los tesoros que él tenía escondidos y se los dio detalladamente. Dice que multitud de carros llenos de oro se llevó de ese lugar, de Libia. Imagínense qué tremendo. De que Ciro no tuvo que andar buscando, Dios se los entregó. Ellos mismos, pues los reyes, ellos abrían la puerta, mira, aquí está esto. Y por eso dice aquí, yo hice aparecer a Ciro para que triunfe. Y voy a hacerle fáciles todos los caminos. Ahora, ¿pero por qué Dios quiere que triunfe? Y hacerle fáciles todos los caminos. Aquí viene algo que Dios quiere que Ciro haga. Y dice aquí, Él reconstruirá mi ciudad. Primero, va a reconstruir mi ciudad. ¿Sabe qué es lo que Ciro hizo cuando dejó ir al pueblo de Dios, a los israelitas, para la tierra de ellos, para Jerusalén? Él sacó de sus tesoros. Es decir, que él patrocinó la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Él fue el que patrocinó, es decir, fue quien sacó. Porque aquí dice el Señor, Él reconstruirá mi ciudad.
Por eso Dios le había dado tesoros. Porque esos tesoros iban a estar a disposición de Dios cuando Dios los requiriera. Y dice, y dejará en libertad a mis desterrados, lo segundo. Y mire qué tremendo. Esto me llamaba la atención hoy en la mañana cuando yo estaba estudiando. Mire lo que Ciro va a hacer. Dios lo levanta con un propósito, lo hace rico, un hombre extraordinario, un hombre conquistador, un hombre que precisamente había hecho tantas maravillas que las puertas se le abrían. Y mire lo que dice aquí. Dice que él va a reconstruir la ciudad de Dios, va a dejar en libertad a mis desterrados sin exigir pago ni recompensa. Oiga lo que sí iba a hacer. Iba a reconstruir la ciudad, iba a dejar libres al pueblo de Dios sin recibir pago ni recompensa. Oiga qué hermoso. ¿Sabe qué es lo que Dios le dio a Ciro? Historia. Eso fue todo. Reconocimiento que hasta nuestro tiempo nosotros leemos en la historia de los anales en donde está escrito sobre lo que Ciro hizo. Hermano, ¿quién no habla maravillas de este hombre, de Ciro? Ningún rey en el antiguo tiempo fue, ni será, ni llegará a ser como Ciro. Ninguno. Es decir, que Dios le dio fama, le dio historia, le dio reconocimiento. ¿Quién no habla bien de Ciro? ¿Quién no reconoció? Y le voy a decir algo. Ciro fue el primer rey que estableció derecho de igualdad. Fíjese que él a todas las naciones que conquistó, oiga bien, comenzó a decretar leyes de igualdad y no les impuso su poder sobre estas naciones conquistadas, sino que los dejó vivir libremente. Les dio leyes de derechos de igualdad. No suprimió el culto de ellos, les dio que hubiera libertad, que cada nación siguiera adorando a su Dios. Oiga, qué tremendo. Hermano, cuando uno estudia la historia de este hombre, uno se da cuenta lo extraordinario que este hombre fue. ¿Cómo un rey de esta antigüedad podía dar decretos y leyes que precisamente hablaran de la igualdad? Nadie, pero Ciro lo hizo. Ahora, dice aquí que él va a hacer todo esto sin exigir pago ni recompensa. Ni recompensa. Es decir, le va a ayudar al pueblo de Dios y no va a tener pago. Solo va a tener reconocimiento, historia que se hablará de él de generación en generación. Se va a hablar de él. Reconocimiento, gloria, honor. Eso fue todo. Y Ciro lo hizo con todo gusto. Lo hizo con todo gusto. Hermano, qué bonito fuera que a nosotros, y le voy a poner un ejemplo. Yo no sé si usted ha leído en Mateo capítulo 26 cuando se habla sobre María. Cuando dice que a Jesús le celebran una fiesta en casa de Simón el leproso. Dice que María llega ahí. Que esta María de la que se habla era hermana de Marta y de Lázaro. Dice que llega y ella quiebra un frasco de alabastro, de nardo puro. Dice que lo derrama sobre el Señor. Y tanto fue la fragancia de aquel aroma que tenía aquella fragancia, que dice que llenó toda la casa, toda la habitación donde ellos estaban. Y dice que Simón y otros comenzaron a quejarse y decían, si esto supiera la clase de mujer que lo está tocando, si esto supiera, si fuera profeta y se diera cuenta quién es esta mujer. Y dice que por ahí uno de sus discípulos también
comenzaron a cuestionar y dijo, ¡ay, qué desperdicio! Todo esto se hubiera ocupado para darle de comer a los pobres. Y Jesús, que lo conocía todo, dice que les dijo, dejen de molestarla. Dejen de molestarla. Porque ella ha hecho algo que es importante para el día de mi muerte. Dejen de molestarla. Ella ha hecho algo importante para el día de mi sepultura. Y mire lo que el Señor le dice, Mateo 26, versículos 12 y 13. Mire lo que dice. Lo que ha hecho esta mujer al derramar el perfume sobre mi cuerpo es perfumarlo para mi entierro. Y esto es lo que me llama la atención, que es lo mismo que Dios hizo con Ciro. Versículo 13. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie esta buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer, y así será recordada para memoria de ella, pues. Eso es lo mismo que hizo Ciro. Ciro reconstruyó la ciudad, cuidó de su pueblo, lo alimentó, le dio libertad para que regresara a su tierra. Fue quien patrocinó para la reconstrucción del templo, y dijo el Señor, no se te va a dar pago ni recompensa, pero se le dio fama, se le dio reconocimiento, se le dio historia, que tanto hasta nuestros días se habla de grandeza de Ciro. Ahora, aquí hay algo muy importante. Qué bonito fuera, ¿verdad, hermano? Que los que somos pastores, los que estamos pastoreando alguna iglesia, no se nos pagara, sino que solamente se nos diera reconocimiento por lo que hacemos por el Señor. Porque esta mujer dice que había derramado el perfume de alabastro sobre él, y él dijo, cuando se anuncie este evangelio en todo el mundo, siempre se hablará de lo que ella hizo para recordar lo que ella hizo. Es decir, se le dio historia, reconocimiento por el trabajo que ella había hecho por el Señor. Mire qué tremendo. Qué bonito fuera que nosotros como pastores nos conformáramos con solo que el Señor nos diera reconocimiento. Que no tuviéramos sueldo. Como le digo aquí a Ciro, no se te va a pagar ni se te va a recompensa. Qué bonito fuera, ¿verdad? Que cada pastor predicara por amor al Señor. Que cada pastor dijera, no, lo importante para mí es que el Señor me reconozca el trabajo, y eso es todo para mí. Pero ahora en día, hay muchos pastores que a ellos no les importa el reconocimiento. Lo que les importa es el pago, la recompensa. Mire qué tremendo. Es bien tremendo, y le digo esto, que es una vergüenza, hermano. Discúlpeme lo que le voy a decir. Fíjese que hay pastores en esta situación que está pasando ahorita. No solo aquí en Las Vegas, sino en muchas partes del mundo, en El Salvador también. Yo he platicado con alguien a veces allá, y me han dicho que en la situación que está, imagínense, nadie está trabajando. Nadie. Y creo que muchos pastores, hace poco yo platicaba con un hermano aquí en Las Vegas, y dice que un hermano le dijo que el pastor les había dicho que aunque no se estuvieran reuniendo, ellos querían el diezmo y las ofrendas. Y en El Salvador están haciendo lo mismo. Iglesias grandísimas. Hay gente que a veces no tiene ni trabajo y le están pidiendo los diezmos y las ofrendas. Mire qué miseria. Mire qué ambición. Mire qué zozobra la que está viviendo mucha gente ahora. Pero mire cómo los pastores están abusando. Mire qué canallada todo esto. Es una traición al Señor, a su gracia, a lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros, hermanos, nos bastaría con el solo hecho que Dios ya nos dio la salvación. Con eso nosotros estuviéramos más que agradecidos, y agarrar una Biblia y predicar sin amor a ningún pago ni recompensa. Y le digo esto porque aquí en Las Vegas hay pastores que le han dicho a sus miembros que ellos quieren los diezmos, en lugar de ellos sacar para alimentar a esta gente que a veces no tiene. Y le digo algo, y delante de Dios le digo,
Yo levanto mi cara, hermano. Yo predico, pero por amor. Yo no tengo sueldo asignado. Y que Dios me castigue si yo te estoy mintiendo. Pero yo no tengo sueldo asignado. Yo predico porque amo al Señor y porque yo sé que el Señor me ha llamado con un propósito. Es por eso. Y el dinero que ocupamos muchas veces lo ocupamos para ayudarle a los hermanos. Y es tremendo lo que está pasando. ¿Sabe que duele a veces ver hasta dónde la sinvergüenzada de muchos pastores está llegando ahora en día? Eso es como que yo les dijera a cada uno de los miembros que se reúnen conmigo, hermano, mándeme el diezmo. ¿Y cómo le va a hacer? No importa. Yo no sé de dónde lo va a sacar, pero yo lo quiero. Viendo que los hermanos no están trabajando. Mire qué ambición a la que han llegado los pastores. Y lo digo, hermano, para vergüenza muchas veces de aquellos que decimos que somos pastores. Porque lo que les importa es el dinero. Imagínense que Dios le hubiera dicho así, no vas a tener pago ni recompensa. Ah, no, pues a ti no le voy. No, pues ¿cómo te voy a reconstruir el templo y no me vas a pagar? ¿Quién trabaja de gratis? ¿Ah? Pero Ciro lo hizo. Ciro lo hizo porque reconoció que Dios había sido verdaderamente bondadoso con él. Ciro se sentía comprometido, endeudado con Dios. Yo le pregunto a los pastores ahora en día, ¿sienten deuda con Dios? Porque Pablo, cuando escribe en el libro de los Romanos, el capítulo 1, versículo 14, dice, yo me considero deudor a todos ustedes, y por eso quiero anunciarles el evangelio, y por eso quiero ir a Roma a hablarles a ustedes de la palabra de Dios, porque me siento deudor de Dios, por todo lo que Dios había hecho con Pablo. Imagínense qué tremendo. Pablo, hermano, un gran hombre. Que por él tenemos todos los escritos que tenemos. Pero fíjate que Pablo nunca vivió del evangelio. A él lo apoyó la iglesia de Filipo, los hermanos de la iglesia de Filipo. Ellos lo apoyaban para que él fuera a otros lugares a llevar la palabra. Pero él nunca vivió de ellos. Pablo decía, es que los hijos, dicen, no tienen que proveer para los padres. Así decía Pablo. Sino que son los padres los que tienen que proveer para los hijos. Yo, dice, con gusto voy a gastar todo lo que tengo. Y aún, dice, mi propia vida voy a dar por ellos. Pero ahora, ¿qué hacen los pastores? ¿Ah? Están robando a sus hijos. Asalariados. Ladrones. Sinvergüenza. Y lo digo con toda libertad, hermano. Lo digo con toda libertad, porque verdaderamente a eso Dios nos ha levantado, pero no es que vivamos del pueblo, no es que vivamos de la gente más pobre, no es que sangremos a su rebaño. Y lo voy a llevar a una porción para que usted, y es con la cual voy a finalizar, para que usted se dé cuenta que Pablo nunca vivió del evangelio. 1 Corintios, con la cual termino. Capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, para mí no es motivo de orgullo anunciarles el evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Ay de mí si no lo hago, si no lo anuncio. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, dice, tendré derecho a una recompensa. Pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. Versículo 18. Dice, en este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el evangelio sin cobrar nada. Es decir, sin hacer valer mi derecho y vivir del anuncio del evangelio. Oiga lo que Pablo dice. Pablo tenía derecho. Sí lo hacía. Sí lo podía hacer. Pero nunca se aprovechó de los hermanos. Nunca. Y se lo voy a repetir, versículo 18. En este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el evangelio sin cobrar.
¿Sabe por qué muchos se están haciendo pastores hoy en día? Por esto, miren. ¿Sabe por qué muchos quieren ser pastores? Porque son ambiciosos. Lo que les importa es el dinero, no les importan las almas de las personas. Yo me recuerdo que hace algunos años trabajé con un pastor que era de México y él decía, hermanos, a mí tráiganme los diezmos, de ahí usted haga con su vida lo que quiera. ¿Qué es eso? ¿Es ambición? Es estar lleno de avaricia. Y recuerde que la avaricia es idolatría. Y le digo algo, hermano, con todos estos pastores que están haciendo injusticia en estos tiempos de necesidad, Dios no se las va a dejar pasar por alto. Y no importa quién usted sea, porque usted se está aprovechando de la gente. Mejor de lo que tiene ahí, saque y vaya, lléveles una canasta básica. Porque hay gente que no tiene que comer. Pablo dice, mi satisfacción es anunciar el evangelio y sin tener que cobrar, dice. Es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del evangelio. Pablo no vivía del evangelio, él vivía precisamente de su propio trabajo. Pablo trabajaba y predicaba. Él no vivía del evangelio, él vivía para el evangelio. Vivía para el evangelio. Él amaba a Dios, se sentía tan comprometido, se sentía tan en deuda con Dios por todo lo que él había hecho en su vida, que él dijo, Señor, pues yo voy a predicar, pero no voy a vivir del evangelio. Ahora en día no, hermano. Hay mucha gente que está sangrando al pueblo de Dios. Y como le digo, estos días yo platiqué con varios hermanos, algunos hermanos, no solamente aquí de Las Vegas, sino de El Salvador, que les están pidiendo los diezmos y las ofrendas. Imagínense que yo le dijera a mis miembros, ¿saben qué? A mí no me importa cómo ustedes hagan, disculpe la expresión, no me importa, pero yo quiero los diezmos. ¿Cómo yo voy a actuar con esa injusticia? ¿Cómo yo voy a hacer eso? No se puede. Por eso a Ciro se le dijo, no vas a tener pago, no vas a tener recompensa. Y tú vas a hacer esto. Y él lo hizo con gratitud, porque amaba a Dios. Era un hombre que, según dicen, que cuando Daniel le enseñó las escrituras donde hablaba de él, ese hombre alegre, feliz, porque de antemano, 200 años antes, Dios había hablado de lo que él iba a hacer con su vida y de cómo lo iba a prosperar. Es tremendo, hermano, pero da compasión ver cómo muchos pastores ahora en día están aprovechándose. Da compasión. Pero algo sí les digo, y con toda seguridad, que toda la injusticia que ustedes están haciendo con el pueblo de Dios, Dios se la va a cobrar. Porque Dios no da por inocente al culpable. Y finalizo con esto. Yo les digo a los miembros que son de mi iglesia, a todos los hermanos que siempre me han apoyado en el ministerio, porque yo reconozco que muchos de ustedes han apoyado este ministerio, y les doy gracias a Dios, y les pido a Dios que los bendiga. Y les voy a decir algo, en estos momentos de crisis, si ustedes tienen una necesidad, si ustedes no tienen que comer, háblenle a mi esposa, háblenme a mí, háblenlos. Que lo poco que nosotros tenemos, lo vamos a compartir con ustedes. No les vamos a quitar lo que no tienen, ni lo que no les están dando. Yo estoy dispuesto, hermano, a dar lo poco que a mí me van a dar para tratar de compartirlo con ustedes. Por eso yo les digo de todo corazón, si usted, hermano, usted es miembro de mi iglesia, confíe por favor en mí y llámeme y dígame, hermano, yo no tengo esto, yo voy a la tienda juntamente con mi esposa a comprar y le llevamos. Porque ustedes nos importan. Porque ustedes son importantes para mí. Y si para mí ustedes son valiosos, ¿cuántos no son para Dios? ¿Cuántos? Si Dios puso a Ciro, un rey pagano, para que cuidara, para que alimentara, para que velara por su pueblo, ¿acaso no es a eso que Dios los ha llamado también? Es lo mismo. Porque Dios es bueno, hermano. Dios conmigo ha sido bueno y con mi esposa. Dios nos ha bendecido
como usted no tiene idea. Y estoy agradecido con Dios. Y le digo algo. Yo le he dicho al Señor que lo poco que me ven, si hay alguien que necesite de los miembros de mi iglesia, que me hablen. Y yo estoy dispuesto a compartir lo que tengo. Porque yo quiero decirles, hermanos, los amo en el Señor, los amamos. Mi esposo y yo los amamos. Y nosotros se los vamos a demostrar con hechos. Y les voy a decir algo que me llamó la atención hace como 2 días. Mire, hermano, un hermano de mi iglesia, y voy a dar el nombre porque verdaderamente se merece que yo dé su nombre. Edgar. Este hermano es un joven. Él es paramédico. Él no ha dejado de trabajar. Y hace 2 días me mandó un texto y me dijo, pastor, yo sé que usted y su esposa no están trabajando. Si usted tiene necesidad de algo, dígamelo por favor, que con todo gusto, lo poco que me están pagando, yo lo comparto con usted. Óigame, hermano, soy yo el que tengo que hacer eso, pero vea la actitud de este joven. Amén. Bendito Dios. Actitud que deberían de tener líderes de las iglesias, velar por el bienestar de su pueblo, no solo espiritual, sino material. Si no, recuérdese Jesús lo que hacía, los alimentaba materialmente y después les daba lo espiritual. Pero hoy estamos haciendo lo contrario. No les damos ni alimento espiritual y les queremos quitar lo poco que tienen. Que Dios reprenda al diablo, hermano. Así que vamos a orar esta noche, vamos a darle gracias a Dios. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por cada momento que nos das para poder glorificarte, para poder alabarte, para poder exaltarte. A ti sea la gloria. Yo te pido que bendigas a mis hermanos. Si hay alguna necesidad, Padre, ayúdales para que me la hagan saber, para que podamos ayudarlos en lo poco que podamos. Pero estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario por el bienestar de ellos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias por bendecir a mi esposa y a mí. Gracias, Padre. Estamos en deuda y nos sentimos comprometidos contigo. Y aquí estaremos sirviéndote, Señor, de la manera en que tú así lo deseas. Nuestra vida está a disposición tuya. Gracias te damos esta noche. Bendice la vida de cada hermano en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén.